Bueno, ya estamos en condiciones de comenzar, así que muy buenas noches. Por acá Javier Figueroa, reitero mi saludo, coordinador de comunicaciones de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Me acompaña Eduardo Leighton, quien es director de nuestra carrera de Contador Público Auditor, y Humberto Borges, quien es académico de nuestra facultad también y director del Diplomado en Gestión Tributaria que nos va a estar acompañando con la charla del día de hoy a propósito de esta primera charla en el marco del convenio celebrado entre la Universidad Alberto Hurtado a través de su Facultad de Economía y Negocios, el Colegio de Contadores de Chile e INDE. Así que sin más preámbulos, damos inicio a esta charla y doy el pase a Eduardo Leighton, quien nos explicará este convenio y dará el puntapié inicial a esta charla. Muchas gracias, Javier. Bienvenido a todos ustedes. Para nosotros es un privilegio, damos tenernos hoy día en una reunión virtual. Para nosotros ha sido un anhelo tener este acercamiento, particularmente con el Colegio de Contadores de Chile y, por cierto, con el INDEP. Así que sean todos bienvenidos a un ciclo de charlas de nuestros académicos, de nuestros doctores en contabilidad, doctores en finanzas y doctores en distintos ámbitos del quehacer universitario y que tienen relación, por cierto, con nuestra profesión. Yo voy a hacer una brevísima presentación en la cual vamos a difundir, de acuerdo al convenio, todos los beneficios que tienen los colegiados y los adheridos, ¿no es cierto?, a estas dos instituciones. Voy a compartir la pantalla con ustedes y vamos a dar inicio a la presentación. Te voy a pedir, Javier, que tú me corrobores cuando esté visualizándose correctamente toda la pantalla y también que me verifiquen si se está escuchando apropiadamente. ¿Se está viendo entonces la pantalla? Se ve, Eduardo, y se te escucha con claridad. Perfecto. Ok, perfecto. Yo les voy a hacer una presentación entonces de cuál es el convenio y cuáles son el alcance del convenio. Primeramente, entonces, esto tiene relación con la siguiente, digamos, elemento que vamos a tratar hoy día y que espero no sacarles más allá de unos 8 o 10 minutos al presentador del doctor Borges. ¿Y qué les voy a hablar? Primero que nada les voy a hablar sobre la Universidad de Alberto Hurtado, quiénes somos, quién es la Facultad de Economía y Negocio, cuáles son los programas de continuidad de estudios en las cuales está dictando nuestra facultad y, por cierto, ¿no es cierto?, cuál es la que está hoy día, ¿no es cierto?, como parte del convenio. Posteriormente voy a entrar, digamos, a explicar todos los aspectos académicos de nuestra carrera de contador público auditor y acto seguido, ¿no es cierto?, voy a hacer una brevísima presentación sobre el convenio en sí y cuáles son los beneficios. Si ustedes quieren hacer preguntas o si posteriormente después quieren hacer contacto a través de nuestros medios y nuestros canales, bienvenido sea. Para posteriormente, digamos, después dejar en buen pie a don Humberto Borges con su presentación de impuestos de futuro. Ok. ¿Qué es la Universidad Alberto Hurtado? La Universidad Alberto Hurtado es un proyecto universitario que nació en el año 97, cumplió 26 años, vamos camino a los 27. Es una institución que promueve valores humanistas. Lo estoy sintetizando porque esto es toda una filosofía, pero para hacer todo esto en nuestro camino, promueve valores humanistas, valores jesuitas, valores, ¿no es cierto?, de personas justas. Y por qué no decirlo, profesionales que estén al alero y que promocionen aquellos valores a través de distintas disciplinas. La Universidad de Hurtado tiene 7 facultades: la Facultad de Economía y Negocio, la de Ingeniería, Educación, Ciencias Sociales, Filosofía, Derecho, etcétera. Tiene 40 carreras de pregrado diurnas, ¿no es cierto?, y 4 carreras de continuidad de estudio en su diseño respectivo. Tiene 54 diplomados, 32 magísteres y 7 doctorados. La Universidad de Alberto Hurtado, de forma concreta, pertenece a una red de más de 200 universidades jesuitas en 65 países. Quiero destacar lo siguiente: en nuestro programa de contador público auditor, tanto diurno como vespertino, nuestros alumnos han ido a estudiar un semestre tanto a España, México, en varias oportunidades, y Colombia. Así que no es solamente una línea como para mostrarlo en términos eh, comerciales. Es concreto que nuestros alumnos viajan hacia esa universidad. ¿Cómo está compuesto? Tiene un campus patrimonial que está en el borde, digamos, o en el perímetro del metro de los Héroes, pertenece, ¿no es cierto?, al barrio
universitario y tiene recientemente hemos incorporado un campus B las cercanías de Los Leones, particularmente en Los Leones 1200, donde existe todo un edificio y una infraestructura de avanzada para los proyectos de continuidad de estudio y también para los posgrados y doctorados. Tiene bibliotecas digitales, una de las más grandes bibliotecas digitales de Chile, tiene la tercera biblioteca digital más grande, digamos, de Chile, tiene, digamos, volúmenes virtuales. Nuestra universidad hace investigación científica de alto impacto en áreas de ciencias sociales, economía, administración, psicología, otras. No en vano, nuestra universidad está acreditada en las 5 dimensiones, ¿no es cierto?, que certifica la Comisión Nacional de Acreditación. Entre otros aspectos, que son difíciles de señalar en tan pocos minutos, también tiene una editorial propia donde publica libros de nuestros propios profesores. Dicho sea de paso, nuestro profesor Carlos Figuera ha publicado más de 3 libros a través de nuestra editorial. Facultad de Economía y Negocio. ¿Qué es la Facultad de Economía y Negocio? Es una institución, y esto es súper importante, vamos a decirlo, a pesar de que la universidad nació en el año 97, en 1997, la Facultad de Economía y Negocios se creó antes, y se creó al alero del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, ILADE, en 1965. Ha sacado, ¿no es cierto?, varios ministros han salido de este grupo, de este instituto, que posteriormente, ¿no?, se creó a partir del mismo alero, se creó la Universidad de Hurtado. Posteriormente, en el año 98, se creó la Facultad de Economía y Negocio, impartiendo las carreras de Ingeniería Comercial, y más tarde, en el año 2011, Contador Público Auditor, y posteriormente, en el año 2021, Ingeniería, Control de Gestión, Mención Ciencia de Datos, proyecto que tuve el honor de dirigir e implementar. El Departamento de Economía tiene 9 doctores en Economía. Resalto algunas universidades, Cornell, Boston, Stanford y otros doctores más que trabajan de distintas otras universidades. El Departamento de Gestión y Negocio cuenta con 14 doctores en finanzas, management y contabilidad. De hecho, el profesor Humberto Borges, ¿no es cierto?, es doctor de la Universidad de Zaragoza, doctor en contabilidad de la Universidad de Zaragoza. En Santiago, a propósito, perdón, en Chile, no existen más allá de 10 doctores hoy día en contabilidad. Nosotros también como facultad tenemos muchas revistas indexadas, publicadas de carácter científico, que en los distintos ámbitos son de carácter internacional. Destaco entre ellas Jotme.org, que los invitamos, ¿no es cierto?, a revisar. Y son de alto impacto, digamos, como dije. Magíster, nuestra propia facultad tiene magíster en economía, economía aplicada, a políticas públicas, gestión de personas, administración, MBA, y que tenemos, ¿no es cierto?, otros programas que son de distintas índoles, pero eso quería resaltar. Con todo el público auditor, esto es importante que ustedes lo sepan, porque de una manera estamos promocionando, ¿no es cierto?, para ustedes, para los colegiados y las personas que están adheridas a INDEC. Nuestro programa tiene una duración de 7 trimestres, es decir, 2 años y un trimestre. Es súper importante, vamos a advertir, que el perfil de ingreso para estos programas es de mínimo contar con estudios superiores de CFP o de IP o de otras universidades con al menos 4 semestres cursados y aprobados. Es decir, obtener el título de técnico de nivel superior como mínimo. Entonces, ustedes postulan a nuestro centro, a nuestra carrera, y pueden optar, como dice ahí, al título profesional de contador público auditor o contadora público auditor y obtener un grado académico de licenciado o licenciada en contabilidad y auditoría. A propósito, ¿qué es lo que es un grado académico? Un grado académico es la certificación que entrega la sociedad frente a la cantidad y profundidad de estudios en la educación superior. Cabe señalar que las únicas instituciones en Chile que pueden entregar grados académicos son las universidades. Con respecto a las mallas que tenemos hoy día, la malla tenemos 2. Una que está terminando precisamente en diciembre de 2023, que es la malla CPA 2016, y la nueva malla que parte a contar de abril del 2024. Yo les voy a hablar, ¿no es cierto?, respecto a 2 mallas, por si alguien quiere entrar a nuestra admisión de octubre, ¿ya? A la fecha tenemos más de 800 alumnos, desde el año 2011, 800 alumnos que han pasado por nuestro programa. Hay 400 titulados. Quiero solamente mencionar algunos de ellos
exitosísimos alumnos que hoy día están trabajando en Canadá, otros que están en la Universidad de Boston sacando un posgrado, y en fin, tenemos alumnos destacadísimos que hoy día en Santiago están trabajando en alta esfera, no solamente de la administración pública, sino también de la administración privada. Como ya dije, la administración, perdón, la admisión anual, yo tengo tenemos tres admisiones, en marzo, junio y octubre. Y como única universidad en Chile, tiene tres salidas en el año para efectos de exámenes de grado. Ah, perfecto. Abril, julio y noviembre. Les comentaba yo que estamos terminando la malla, terminamos la malla de diciembre de 2023, la malla CPA 2016, cuyas clases se hacen en Los Leones, en el campo de Los Leones, los días lunes, miércoles y jueves de 19 a 22:30 horas, y los sábados, cátedra y ayudantía de 8:30 a 15 horas. Hemos cambiado el diseño curricular del aula con la malla nueva, ya les voy a mostrar los contenidos y las actividades curriculares, la malla nueva que parte, como digo, en abril 2024, en el Campo de los Leones también. Las clases son lunes, martes, miércoles y jueves, de 19 a 22:30, y viernes son clases de ayudantía auxiliares, pero son virtuales. Es decir, el alumno va a quedar el día viernes, sábado, domingo para su gestión de vida familiar y también de gestión académica. Ya lo advertíamos, el perfil de ingreso o el requisito, entre otros aspectos, pero el más importante, es postular siempre y cuando tengan un título técnico de nivel superior de al menos 4 semestres, ya sea de un centro de formación técnica o de instituto profesional o de las universidades. Es preciso señalar también que en las distintas admisiones yo tengo aproximadamente un 15 a un 20% de abogados, ingenieros civiles, ingenieros de otras disciplinas que estudian por otras necesidades, por otros, digamos, requerimientos, contador público y todo. Brevemente, el perfil de egreso, ¿cuál es? Consolidar información financiero-contable y tributaria, hacer análisis de riesgo, evaluar y opinar sobre el control interno financiero-contable y de gestión, y también de tecnología de información, D, diseña sistemas de información administrativo, E, hace analítica de datos usando modelos de computación estadística. Nosotros somos la primera universidad en Chile que hacemos formalmente pública la incorporación de la línea formativa de inteligencia artificial. El auditor moderno ya no soporta trabajar o no es suficiente trabajar con el paradigma Excel, requiere, digamos, otras herramientas. Esta es la malla la que está vigente, pero que está vigente hasta el 2023. Usted puede entrar, pero seguir por esta malla en los próximos 7 trimestres. No habría ningún problema. Y quiero señalar que el foco central de la malla, que está vigente, repito, hasta el diciembre de 2023, si usted entra, y se le va a mantener si que sigue por esta secuencia, era el foco en autoría forense y autoría de procesos tecnológicos. Aparte de todas las otras líneas, digamos, lineamiento de línea curricular contable, financiero, tributaria, finanzas. ¿Cuál es nuestro ofrecimiento a contar del año 2024? Es precisamente esta malla en el mismo tiempo, pero focalizando en gobiernos corporativos, compliance y responsabilidad social empresarial, reportes integrados ODS, aquí tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con la sostenibilidad, con todos los 17 objetivos que está planteando la ONU, ¿verdad?, en los próximos desafíos, y nosotros ya estamos incorporando. También quiero enfatizar la planificación tributaria y la reorganización empresarial, todo esto a propósito, digamos, dictado por nuestros profesores Humberto Borges, Carlos Figuera, que ustedes probablemente lo conocen. Carlos Figuera es un prestigioso profesor, magíster, que trabaja con nosotros hace muchos años. Y quiero destacar finalmente, dentro de la línea tecnológica, computación estadística 1 para autoría, computación estadística para autoría 2 y métodos de investigación para autoría analítica. Esta línea coloca a la vanguardia a nuestros estudiantes y futuros auditores, contadores públicos y auditores para utilizar herramientas de inteligencia artificial para prevenir fraudes, crear modelos predictivos, modelos prescriptivos y entender todos estos fenómenos, ¿cierto?, a través de métodos estadísticos. Como ya dije, el perfil, digamos, de entrada son personas profesionales, de técnicos de nivel superior, y agrego también de experiencia laboral. Y fíjense bien, el currículum de la línea contable, ¿no es cierto?, tiene
cuatro, ¿no es cierto?, ramos de contabilidad IFRS en los distintos niveles, auditoría en los distintos niveles, auditoría de procesos metodológicos, en fin, auditoría tributaria. En la línea de finanzas, bueno, podemos destacar también dos finanzas, gestión de costos, formulación y evaluación de proyectos, finanzas corporativas, entre otros aspectos que después, quizás, si así lo merita, entrar a un detalle mayor en una comunicación posterior. Hablar sobre el convenio. Para nosotros fue tremendamente auspicioso crear una red de contacto a través de nuestro decano. Nuestro decano es doctor en economía de la Universidad de Cornell y con sus respectivos presidentes del Colegio de Contadores de Chile, ¿verdad? Y el presidente de INDEP. Los presidentes nos han facultado a través de su firma divulgar, ¿no es cierto?, y dar oportunidades a ustedes para que de alguna manera, ¿no es cierto?, ejecuten un desarrollo y una carrera, primero que nada, desarrollo de una carrera universitaria. Y por cierto, al término de esta, ustedes pueden acceder a un grado académico de licenciado o licenciada en contabilidad y auditoría. ¿Cuál es el beneficio en términos concretos? Descuento del arancel del 30% por toda la carrera. Desarrollo académico, ¿no es cierto? Nosotros proponemos un roadmap, un itinerario, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan después hacer posgrado, ya sea magíster o doctorado, o sencillamente, digamos, dedicarse a un diplomado para obtener una especialización bastante puntual. ¿Qué es lo que propiciamos a través de estos programas? La movilidad intelectual, la movilidad social, a través, ¿no es cierto?, de redes de contacto con sus propios alumnos, profesores, y también crear esta movilidad remuneracional que de alguna manera permite hacer una carrera profesional a través de la relación que usted va a tener con nuevas empresas. Nosotros, tanto para la jornada diurna como vespertina, tenemos una unidad especializada con asistentes sociales, con psicólogos y con sociólogos para encauzarlo a ustedes en un mercado laboral. ¿Sí? Entonces, los invitamos cordialmente. Entiendo que tanto en el Colegio de Contadores como en el INDEP, ustedes recibieron un mail, ¿verdad?, donde ustedes pueden inscribirse, pueden hacer consultas y gustosamente van a haber personas que lo van a atender y los van a recibir. Los invito entonces a escanear este código QR, ¿ya? Y hacer contacto. En este caso está Mónica Galás. Si quieren pueden tomar un pantallazo de esto o una imagen. Mónica Galás es la ejecutiva académica, ¿no es cierto?, que nos va a permitir a ustedes, ¿verdad?, hacer todas las consultas. Ustedes pueden hacer valer este beneficio siempre y cuando estén activos en el Colegio Contador y, por cierto, también activos en el INDEP. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Gustosamente, digamos, los vamos a recibir. A propósito, es la visión del Campus B, un edificio de 6 pisos con el más alto estándares para programas de continuidad de estudio y de posgrado. A propósito, aquí también van doctores, van programas de magíster. Esto es un programa o es un lugar, ¿no es cierto?, de gestión académica y de reflexión y de compartir, digamos, de vida universitaria. Culmino con esta breve presentación, ¿no es cierto?, con una visión nocturna de nuestro campus en Los Héroes, ¿ya? Esta es la visión que ustedes van a tener igualmente si entran a nuestra universidad. Dejo de compartir, te doy el cede del paso, Javier. No sé si hay preguntas, consultas. Estimado. ¿Sí? Ok. Perfecto. Si no hay consultas, entiendo que después ustedes pueden ver toda la grabación. Así que nuevamente les quiero agradecer su presencia, los 37 colegas. Eduardo Leighton estuvo presente acá para hablarle y estoy dispuesto a atenderlo con los contactos que ustedes tienen conveniente. Javier, te dejo. Humberto, te deseo éxito en tu presentación. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Agradecemos esta presentación de Eduardo, una presentación muy completa de la cual ustedes también, recordemos, podrán tener acceso a través del canal de YouTube de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado.
Sin más preámbulo, vamos con la charla Reforma Tributaria y Futuro, que es la primera charla de este convenio que se celebra entre la Universidad Alberto Hurtado, el Colegio de Contadores de Chile e INDEP. Así que Humberto, ahí está la pantalla, se ve perfecto, se te escucha bien, así que vamos con la charla. Primero que todo, mientras retrocedo, justamente quería darle las gracias primero a Eduardo y también el trabajo que está realizando Javier, y también darle gracias a todas las personas que hoy día están participando en nuestro, digamos, primer trabajo conjunto que estamos haciendo con el colegio y también con INDEP. Entonces, la charla es Reforma Tributaria y Futuro. Primero que todo, aparte de agradecer a la institución y a la misma universidad, yo quisiera empezar con una revisión de lo que son las instituciones. La Facultad de Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, el diplomado al cual dirijo, la formación directiva, pero también tengo que agradecer a los centros que yo pertenezco. Yo pertenezco a dos centros, un centro interdisciplinario de políticas públicas, donde muchas veces comento, digamos, justamente los temas tributarios, pero también a la red latinoamericana de estudio en sostenibilidad. Y recordémoslo que ahora a nosotros también nos afecta dentro de nuestra carrera, tanto como contador en el tema, digamos, de la aplicación de las normas, por ejemplo, la NIC 41 o alguna otra norma que tenga que ver con la sostenibilidad de la estructura de la empresa, pero también, y en los temas de riesgo, pero también en el tema de auditoría en el aspecto, digamos, medioambiental. Y se agradecen a las instituciones también, como le decía, INDEP y el Colegio de Contadores, y también principalmente la carrera de Contador Público Auditor, donde yo soy académico de la universidad. Entonces, me presento. Primero, mi nombre es Humberto Borges Quintanilla y soy doctor en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza. Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile. Les dejo mi correo si quieren contactarse conmigo para alguna pregunta, alguna consulta en algún momento, no hay problema. Y también, aparte de agradecerle, indicarles, digamos, que nosotros tenemos la posibilidad, digamos, de conversar estos temas, que son temas que van a ser contingentes y son contingentes en este momento en el país. Primero, para esta charla creé esta tabla que va a ser primero que empecemos a hablar de la realidad, de los mitos y realidades de la situación actual, el nuevo pacto tributario, que fue el pacto tributario rechazado realmente en marzo, la reforma tributaria chica, que fue la ley última que hizo el ministro Briones del gobierno de Sebastián Piñera, el nuevo pacto fiscal para el desarrollo, que ahora se llama Pacto Fiscal para el Desarrollo, lo definieron justamente durante esta semana, para que más o menos se den cuenta, digamos, los cambios que han estado pasando. Y ideas o proyectos para el futuro que van a estar enganchados con las distintas visiones que se están justamente, o sea, se están, digamos, transformando dentro de lo que es el nuevo pacto fiscal, pero también como un desarrollo de ideas para el desarrollo. Después voy a explicar por qué para el desarrollo y la visión. Voy a saltarme un poco y después vamos a ver. Mito y realidad. Nosotros cuando vemos mito y realidad, nosotros tenemos que recordar primero que a nosotros nos enseñaban esta realidad, este mito. ¿Cuál era? Los mitos griegos, los mitos de los dioses, los mitos, digamos, de algunas situaciones que a veces eran verdaderas y en otras veces no eran verdaderas. Cuando eran verdaderas, los mitos se convierten en realidad en una situación, digamos, de realidad. Por la hora dejé, digamos, algunas partes tapadas de lo que son los dioses griegos, para no molestar a los niños, digamos, por el horario. Y también quiero comentarle, pero ¿qué es la realidad que tenemos nosotros? Estamos saliendo de una pandemia. Si es que estamos saliendo, porque también hemos tenido rebrote durante este año, sea en influenza o en alguna otra enfermedad, que tienen que ver justamente con la pandemia que nosotros tuvimos. Luego, nosotros tenemos un problema que en el año 2020 era uno de cada 3 niños afectados en el tema social, no iba al colegio. Hoy día es uno cada 4.
O sea, tenemos más del 20%, el 25%, dependiendo de las regiones, donde nos asiste a clase un muchacho, generalmente lo que es la secundaria. Entonces, agregamos eso al resultado del Simpson. El resultado del Simpson, ¿qué nos dice? Que se está bajando cada vez más los puntajes. Y esa es nuestra medición de la capacidad que tenemos nosotros como sociedad. Por eso es interesante cuando nosotros vemos los tributos, en qué se está gastando el dinero. Porque lo que hay que fortalecer es el desarrollo, que es fortalecer los 20, 30 años más. No podemos estar solamente gastando y no haciendo inversiones hoy día. Esa es una situación que tenemos que observar. Y algo que a nosotros nos afecta, Chile enfrenta dos cosas. Primero, la crisis medioambiental que tiene que ver con la situación del cambio climático. Uno de los países que más va a ser golpeado es Chile por su estructura y por su, digamos, su diversidad. Y principalmente hemos tenido incendios, sequía y ahora un invierno muy crudo. Por otro lado, también por observaciones, digamos, de gente de la OCDE o de otros, o sea, de las Naciones Unidas, en algunos momentos, como este entrevistado, digamos, que fue en mayo, que justamente dice que también nosotros estamos violando los derechos fundamentales de las personas con el grado de contaminación en distintos lugares. Entonces, hay un problema real en el país. Bajo ese concepto, nosotros no tenemos que comparar y nosotros pertenecemos a la OTAN. Entonces, aquí el primer mito, ya les mostré una realidad, esa es la realidad que tenemos, una realidad de contexto mundial realmente y contexto también individual, pero un contexto, digamos, que nos está rodeando. Pero ahora vamos a Chile. Esta es la foto que nos mostraba nosotros al comienzo, o sea, del año 2020-21, nos mostraban esta foto, que decía que nosotros, para el tema tributario, nosotros éramos el tercer país, después de México y Colombia, que distribuía en forma más errática lo que eran los beneficios del PIB bruto del país. Pero aquí había un cuestionamiento que hacía pensar en ese momento, y eso fue la promesa, la primera promesa, digamos, del actual gobierno, que nosotros tendríamos que cobrar el 8%. A lo cual yo inmediatamente, yo decía, o sea, encontraba interesante su propuesta, pero que eso no iba a pasar del 4,5% y que iba a estar más cercana al 3%. ¿Por qué? Porque lo asociaba a dos cosas. Primero, que la última reforma tributaria grande la hizo Michelle Bachelet y recaudó cerca del 4,3 en 4,3 y 4,2, y si esta era mucho mejor, íbamos a llegar al 4,5. Y además que ya se había hecho una previa, que fue la que se aplicó meses antes de que entrara al gobierno, digamos, Gabriel Boric, sino que fue por Briones, por el ministro Briones y Sebastián Piñera en su momento, que fue la reforma directamente que nosotros le llamamos el impuesto a los servicios, el IVA a los servicios, y ya algunas otras modificaciones. Entonces este 8% era difícil. ¿Cómo se defendía esta idea? Se defendía diciendo que Chile tenía un 20% y más o menos tendríamos que llegar cerca del 28 al 27, 29 tal vez, para estar, digamos, acorde con los países que queríamos asemejarnos. Bueno, ese era el mito. La realidad, y esta es una información que la propio ministerio después tuvo que corregir, nos encontramos con que los ingresos tributarios son uno, pero algo que varios tributaristas en un momento nosotros dijimos era que había que contar la cotización obligatoria de la AFP, porque para nosotros son un impuesto. Lógicamente, ¿por qué están impuestos por ley? Aclaro que sí son privados. ¿A qué me refiero? Van a nuestro, digamos, fondo y no se reparten como en otros países. Entonces, al agregarlo, fíjense ustedes, cambió la foto. Ahora nosotros agregamos casi 7 puntos y subimos de un 20
a un 27%. ¿Y por qué eso es importante? Porque indirectamente lo que pase, ya hay un cobro de lo que corresponde a pensiones, que el país no le está pasando a todas las personas pensiones, sino que hay una parte que es privada y que es obligatoria, por lo cual sí hay un impuesto previo. Y eso también significa que no eran 8%. Es verdad, necesitamos recursos, pero tal vez el monto no era tan defendible lo que era el 8% que se pedía. ¿Ya? Y bajo esa misma línea, nosotros tenemos que ver, y aquí yo muestro un trabajo que yo hice para CAPIC, que justamente es muy interesante porque este es una red, digamos, digamos, de la misma carrera contador público auditor, que es la conferencia permanente de la carrera que hace investigaciones y que tiene un congreso. En eso yo presenté un trabajo que fue justamente el año 2020, o sea, el año 2019, que se publicó en el año 2021, que corresponde a la relación de los impuestos de las personas al desarrollo humano regional, caso de Chile. Y aquí hay que recordar primero que, ejemplo, comentarios como que hemos subido y eliminado la pobreza en 4 o 6 puntos es falso si solamente lo vemos por el ingreso de porcentajes de la pobreza e ingresos del hogar. Lo importante es ver estos tres conceptos que los maneja así el PNUD, o sea, las Naciones Unidas mide a todos los países la desigualdad regional. Y aquí hay justamente un reporte que hizo en el año 2018 sobre Chile. Y eso fue sobre la salud, que está medido en años de vida potenciales perdidos, y educación, que tiene dos medidas, la tasa de asistencia global y años de educación promedio. Por otro lado, el ingreso, que sí se midió, el porcentaje de pobreza y el ingreso por hogar. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, bajo esa misma Tengo pura condición, mierda. bajo esa misma Tengo condición, pura mierda. Cuando paja yo me compro la hueá del sol. ya, bajo esa misma condición, nosotros tenemos que observar lo siguiente, que justamente a mí me gustó mucho que hubieran personas de regiones en nuestra revisión. Porque ¿cuál es cuál es la situación? Las personas de regiones nosotros tendríamos que verla y medirla sobre esto. Todos los lugares generalmente que están bajo el promedio y que se han mantenido bajo el promedio, que en este caso sería desde O'Higgins hasta los lagos, son regiones que tienen problemas. Lo mismo pasa con Coquimbo. Y Valparaíso está levemente superior. Es decir, solamente podríamos decir que tiene un gran salto en desarrollo es la región metropolitana, un poco Antofagasta y algunas del norte y algo Valparaíso. Caso excepcional es Aysén, que aumentó el nivel debido justamente a la universidad y algunas inversiones que se le hicieron en forma especial, por lo cual tenemos un problema regional. Entonces, partimos de un mito, cobrar un 8% porque estábamos con una desigualdad estructural, partimos de una realidad que tenemos problemas de educación y tenemos otra realidad, tenemos problemas en distintos sectores. Y otro mito también destruimos, ¿cuál mito? De que se ha disminuido la pobreza porque estos índices han bajado, no han subido. Multidimensionales, no solamente hay que medirlo en el tema de ingresos. Y justamente si nosotros lo tomamos en el año 2019, en el estudio que hice en ese momento, me encontré con lo siguiente. Los más ricos ganan 8.75% de lo que es el PIB de la nación, pero los más pobres, el 1%, gana el 0.25%. Es decir, el 38.8%, o sea, veces más gana el tramo, las personas que están en los tramos más altos. Y ahí está, los ingresos tributarios, y entramos a temas que nosotros sabemos. Nosotros, ¿cómo medimos a finales de abril o durante abril, cómo pagamos los impuestos? Mediante las tablas del global complementario. Entonces sí, hay una desigualdad estructural, pero por otro lado, hay unas situaciones que no se han sabido medir. ¿Mm? Situación.
nuevo pacto tributario, que fue justamente lo que antes se rechazó. Tenía dos pilares: cobrar impuestos los más altos impuestos, o sea, los tramos más altos, y segundo, el impuesto patrimonial. Los otros dos pilares más que se agregaban era uno que se sacó, que fue el tema del royalty, que fue paralelo, ¿ya? Y otro que quería ir directamente sobre la empresa. Este impuesto al global generalmente era la renta, ¿ya? De las personas, impuesto global. Y por el otro lado, quería hacerse algunas concesiones en la empresa, pero principalmente estos eran los focos. ¿Qué pasó? Después del rechazo y las situaciones que han estado pasando, más encima con lo que ha sido la última situación de las fundaciones, han bajado las proyecciones. Y ya no es nuevo pacto tributario y tampoco tiene impuesto patrimonial. El mismo ministro Marcel adelantó unos días atrás, a mitad, digamos, de mes, que lo que pasó en marzo, ellos con eso significa que se descarta el impuesto al patrimonio. Uy, no, tía, lo miré, pero no lo. Ya, el 8% entonces está eliminado. Estamos hablando de nuevo, algo que dijimos algunos en algún momento, que no iba a pasar al 4 o al 3% de recaudación. El impuesto al patrimonio era malo. ¿Pero por qué era malo? ¿O por qué era factible, digamos, revisarlo? Nos encontramos con que tiene problemas. ¿Cuál problema? Calcular la base del patrimonio. No hay información fácil de recopilar. ¿A qué me refiero? Podemos llegar a los dueños, pero también era fácil de que los dueños le pasaran a sus hijos y que repartieran ante la fortuna bajando los montos que se colocaban, por lo cual era difícil de controlar. Y el tema es, ¿inversiones financieras o era patrimonio tangible? Porque tal vez si hay una persona que se dedica a la especulación financiera a través de bonos, a través de documentos, tal vez era fácil perseguible, o sea, era difícil perseguible, pero era más, la situación se podía ver como que él estaba eludiendo impuestos. No así patrimonio tangible, porque ahí está, se puede tocar. Entonces hay un tema de inversión o gasto, que es lo que estamos viendo, y hay una cosa que siempre pasa con el impuesto patrimonial: escapa el dinero. Ahora, cosas buenas y cosas malas. La idea en Chile partió con esta idea de España de tener cerca de cobrar los 5 millones, digamos, de dólares, empezar a cobrar impuestos. ¿Ya? O sea, disculpen, los 750.000 dólares, igual que España. ¿A qué se llegó la idea de ahora? Eso mismo lo decían algunas personas que hoy día son ministros, lo decían cuando eran diputados. Decían, nosotros queremos cobrarle a las personas que tienen un alto patrimonio que corresponde a cerca del $1.000.000 o 800.000 dólares. Entonces, en ese punto, ¿cuál era el problema? Yo siempre coloco el siguiente esquema. ¿Qué pasa con la situación siguiente? Un panadero tiene una panadería de años. La panadería va a costar si está en la capital de la región, 300 millones, 200 millones, solamente la casa y las instalaciones. Entonces, ¿qué lo encontramos? Que en algunos casos lo que tienen patrimonio es su empresa. Y son pequeñas y medianas empresas. No son multimillonarios. Entonces, lógicamente, teníamos que subir el monto. Esta ley lo subía. Entonces, afecta menos a los sectores medios y justamente al pequeño y mediano empresario. Era una tasa única. Pero ¿cuál era el problema? Que no distinguía entre qué patrimonio. Por lo cual, yo decía, si nosotros podíamos atacar el patrimonio que estaba en desuso, por ejemplo, terrenos para especulación, era interesante, porque eso significaba que obligábamos a esa persona que con esos terrenos hiciera algo, o que por último los tuviera acomodato para tenerlo en parque o algo por el estilo al Estado. Cosa que no estaba en la ley, sino que era cobrar y cobrar. Entonces ahí había un problema.
Bueno, se rechazó justamente por esos problemas esta norma, que no recauda mucho en los países que lo tienen. ¿Ya? Lo otro, el impuesto global complementario. Aquí justamente yo escribí hace un tiempo atrás en una de las revistas que tenemos justamente en la universidad, que es Gestión y Tendencia, que Gestión y Tendencia, que se llama Gestén, digamos la abreviatura, y justamente conté la historia. Y aquí hay varios contadores que me podrían, digamos, seguir en esta situación. Recordemos que antiguamente los impuestos eran más altos, era un 37%, 38%, y llegábamos hasta un 42% al tramo más alto, que era un octavo. Pasó el tiempo, en el 2015 se elimina el octavo y queda todo a un 35%. Disminuye la tasa. En el año 2021 queda y se retoma el 40%. Recordemos que solamente antes había quedado una parte, una porción, queda justamente en ese periodo del 40% para los más, que eran solamente personas del Estado, o sea, personas que tenían sueldo estatal. Y después de eso, mi idea, la propuesta que yo entregué en varias oportunidades y justamente después hice un trabajo conjunto, era que se agregara un nuevo tramo y que se le cobrara a ese tramo un 35,5, un 37,5 a un 40%, y que después de los 310 se colocara entre un 40 y un 43. ¿Qué nos traía? Traía justamente algo similar a lo que yo decía, la ley pasada, 35% a un 40%, se aumentaba al 40% en los más altos, y del 310 en adelante era un 43%. Yo dije entre un 43 y un 45%. Bien, ¿cuál era el tema? Que en la línea que ustedes ven, tramo 1, 2, 3, 4, 5, el tramo 5, que es entre 4 y 5 millones, el aumento también era de un 10% y correspondía a 3 puntos. En ese caso, también es un grupo que ha estado siendo empobrecido. Y eso lo voy a explicar más adelante, pero corresponde a un grupo de personas que han sido constantemente, no se han beneficiado de por ejemplo, de la gratuidad universitaria, que se decía gratuidad universal para las universidades, sino que quedaron fuera. Entonces siguen pagando, más encima tienen que pagar su salud, etcétera. No están siendo beneficiados por el Estado. Por lo cual, fueron afectados por muchas cosas y muchos de ellos también perdieron el trabajo o tuvieron algún problema con la pandemia, igual que todos los demás. Entonces ese grupo también, aunque tiene mayor recurso, es vulnerable y muchas veces corresponde a profesionales que se pueden ir desactualizando en el tiempo. ¿Ya? Entonces ahí hay un punto que hay que revisar en los aumentos de las tasas. Y ya algo que después vamos a retomar, como les digo yo, el 88,7% de las personas, que vienen siendo el tramo 1, que es el exento, al 4, tiene el 52,8% de los ingresos tributables del país. No estamos contando las personas que están en la esquina vendiendo en el suelo. No, estamos contando de los formales. Esto es según la renta. Y nos encontramos, por otro lado, que el 11% de la población, muy parecido a lo que antes expliqué con el 1%, obtiene el 47,2% de la torta de todo el PIB, o sea, de todos los ingresos tributables del país. Ojo, ahí hay una desigualdad. Entonces, pasemos a la reforma 21420 para recordarla, la vamos a pasar rápido. La 21420 es justamente la que impone el IVA a los servicios, rebaja la tasa única, digamos, las ganancias de capital la aumenta de un 5 a un 10, elimina beneficios tributarios, principalmente en el tema de FL2, pero del 2011 en adelante, y deja algunos con algunas situaciones que tienen muchos viviendas de FL2, y eso sí debería atacarse, pero no fue completamente esas restricciones. Reduce transitoriamente por 2 años el tema del crédito a la empresa constructora. Como le dije, afecta lo IVA a los servicios y los impuestos a la herencia directamente a lo que tengan en los seguros de vida. ¿Qué pasa con esa ley? En los últimos 3 años ha sido beneficiosa. Ha recaudado
principalmente en lo que ha sido el servicio digital y también en lo que ha sido los servicios directamente ya generales que corresponden al IVA de servicio, ha dejado 75.000 millones, 75 millones de dólares y más lo que corresponde a los servicios en general. Esto era solamente por el servicio digital. Entonces sí ha resultado esta norma. Pero recordemos, los impuestos del IVA generalmente los termina pagando el consumidor. Aunque una buena medida para recaudar, después hay que la segunda patita que nos queda, ¿cuál es? ¿Cómo se gasta? Y en eso habían otras distorsiones que también estaban en la ley que estaba llevando, caminaba Marcel. Primero, volver a golpear los inmuebles de FL2, lo cual, justamente, como se los comento, ya estaba tocada en la anterior. Era limitar las pérdidas. Rentas presuntas, quería golpear las rentas presuntas. De nuevo quería eliminar el crédito a las construcciones, pero por más tiempo. Y exenciones de IVA a servicio. Bueno, los inmuebles de FL2 no se va a tocar. Limitar las pérdidas, aunque dicen que hay algo por ahí dando vuelta, ya dijeron que no iba a ser el fuerte. Rentas presuntas, pongan un signo de interrogación. Eliminar el crédito a las construcciones, no, porque aumentó justamente para la venta y está haciendo lo que se llama aumentando el desempleo. O está haciendo informal en algunas regiones las personas que están trabajando en el tema de la construcción. Ojo. Y la exención del IVA a los servicios se está dando una vuelta y se está revisando. ¿Por qué? Por lo que hicieron las grandes auditoras. Una de las grandes auditoras lo que hizo fue convertirse en una sociedad, digamos, una sociedad de profesionales, con lo cual está saltando lo que es la exención del IVA a los servicios. Y justamente eso se está discutiendo, que esas divisiones o fusiones que hicieron algunas empresas, que se revisara para que, digamos, se está observando y puede ser que vengan cambios. Entonces hay dos cosas que tenemos que poner atención: las rentas presuntas y las exenciones de IVA a servicio, que hay una discusión todavía. Pacto fiscal para el desarrollo. Hace 2 días salieron estas 20 medidas y las 38 medidas para impulsar la inversión. 20 para la reforma del Estado y 38 medidas. Algunas vienen con los reportes de justamente lo que fue la probidad, ¿ya? Entonces justamente eso salió entre el viernes y el lunes, luego vinieron algunos cambios y recién están saliendo. No están todas aprobadas, son algunas ideas, ¿ya? Así que hay cosas que ya están en desarrollo. A mí me tocó una entrevista, que ahí la pueden ver, que yo justamente comparaba los temas de la OCDE en su momento. Hace muy poco me la hicieron, cuando recién había salido la idea de los cambios del nuevo pacto fiscal, pero yo no sabía que se llamaba para el desarrollo, que eso fue lo que esta semana nos enteramos. ¿Cuál fue el discurso del presidente? Habló de necesidades urgentes de las personas en un contexto de crecimiento económico sostenible, eficiente gestión pública y responsabilidad. ¿Ya? Es decir, también se habla de responsabilidad por parte del Estado. Y apoyo el crecimiento sostenible en la economía y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Eso es lo que tiene que hacerse. Bueno, ¿qué nos están mostrando? Que nos dicen ver el tema de las pensiones, con lo cual ellos están apostando por el 1.2. Recuerden los temas. Yo digo que no van a recaudar más de un 3%, 3.5% lo dije en su momento cuando comenzó este gobierno, que el 8 era imposible. 1.2. Luego, recordemos una cosa: el incremento del valor de la PGU sí va a ser los 250.000 y va a aumentar la cobertura también. Ya, el costo fiscal del aumento del 6% de las cotizaciones de cargo del empleador va a ser, pero lo que no va a ser es que cuánto de eso va a ir al Estado. Lo que yo les comenté al principio, recordemos que nosotros tenemos nuestra AFP y nuestros fondos de pensiones están en la AFP, son privados. Y esa es la discusión que está. Entonces, tal vez no vamos a tener este 1.2% que está pidiendo para esta reforma. Pero sí, con lo que se obtenga, una parte que se va a obtener de otra forma, justamente va
a mejorar, sí, el incremento del valor de la PGU a 2,50. Y recordemos, tenemos problemas de desocupación. El otro punto que se nos está dando, 3 de las fortalezas, tiene muchas más fortalezas, pero aquí, mejoramiento de la policía, la administración judicial, prevención y rehabilitación de foco a la niñez. Eso sí es importante, inversiones para recuperación de espacios públicos. Todo se ha hecho, ya, no es nada nuevo. Lo que sí se focaliza en la prevención y rehabilitación de foco a la niñez, aquí pongo las maras, estaríamos quitándole soldados, como se dice vulgarmente, a las maras. Tenemos un problema con lo que tiene que ver con la educación. Si 1 de cada 4 estudiantes no volvió después de la pandemia, generalmente los de media, de educación media, nos encontramos con un problema. 0,3. 0,9. Salud. Reducción de la lista de espera en hospitales de mediana estructura, fortalecimiento de los consultorios, etc. No más colas, cancelación, espera, atención urgente. Ojo, se pueden hacer una cosa que se llama telemedicina y ayudar, pero los demás puntos son gestión. No tiene que ver tanto con recaudar. Recaudar sí va a ser para crear nuevos consultorios, pero el problema que tenemos a veces es gestión en la parte de fortalecer, digamos, hospitales y consultorios. Entonces ahí hay una situación que hay que verla cómo se va a gastar. Sí, puede ser hasta más del 0,9 lo que se necesite para recuperar la salud en el país. Y se necesita más en regiones, porque no se tienen hospitales y no se tienen hospitales que se llaman de primera generación o especializados complejos, sino que los tiene que terminando derivando a otras regiones o a Santiago directamente, a la región metropolitana. Ojo, esta es una situación que tiene que ser país. Y yo no veo que esté la línea para eso. Pero eso sí se necesita dinero. Eso yo no lo discuto. Aquí hay un tema de postura de actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí justamente se estaba hablando una situación puntual, que ha sido la situación de que la ola populista, que lo están diciendo algunos sectores, que dicen que quieren bajar lo que viene siendo el IVA. Yo digo que el IVA hay que mantenerlo. Por ejemplo, la idea esta, yo la encuentro sumamente una ola populista, la visión de bajar la ola, o sea, de bajar el impuesto a una canasta básica, etcétera. ¿Cuál es lo que yo estoy de acuerdo? Y lo explico inmediatamente. Una propuesta de modernización del IVA, IVA diferenciado. Yo no lo dije, lo dijo también el profesor Yáñez, que es un profesor destacado de la Universidad de Chile, que fue profesor mío, digamos, en el magíster tributario, y justamente algo que él ha estado estudiando que ha sido justamente en lo que se llama las enfermedades silenciosas, principalmente diabetes, problemas, digamos, al hígado, etcétera. Y tienen que ver con todas estas marcas: alto en calorías, altos azúcares, alta de grasa saturada, alto sodio. Ya tenemos los sellos. Entonces sería fácil detectar cuáles son los que son más altos y a eso agregarle impuestos. Pongo el ejemplo de España. España, todos los alimentos están con un IVA del 5% y general un 10%, y hay exenciones en medicamentos del 4%. Pero hay cosas de plástico que llegan hasta el 20 o 21%. Disculpe, el 4%. En otras cosas hay 21% en el caso de lo que es plástico. Entonces la menor es 4% a veces en remedio. O sea, eso sería hasta por el tema de igualdad. ¿Y por qué lo digo el tema de igualdad y también del tema de género? Ejemplo, sale más barato todo lo que tiene que ver con el tema anticonceptivo. También otros temas que tienen que ver con los niños, los remedios de los niños, etcétera. Y todo eso se facilita. Entonces sí podemos tener uno diferenciado, pero tiene que ir a algunas cosas. ¿Cuál es mi idea? No a todos los productos, pero sí a lo alto en azúcar y grasa que se pudieran, digamos, detectar y cobrarles más impuestos. Entonces obligaríamos a la empresa a tener, digamos, productos más saludables. Y se recupera, porque después de los 10 años
la persona tiene más vida, mejor vida, se gasta menos en salud. Entonces, un círculo completo, digamos, de beneficio social. Una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo es la protección social, cuidado de los mayores y la sala cuna. ¿Por qué? Dos situaciones. Libera a las mujeres, por lo cual las mujeres pueden trabajar si hay salas cuna, y si hay kinder en general, y si hay ayuda temprana en los colegios también. Y también, por otro lado, la situación con la tercera edad. Ahora, si no estoy mal, no sé si éramos 1 de 4 adulto mayor, entonces necesitamos personas que estén cuidando al adulto mayor y que sea mucho mejor. Esto más que protección social tiene que ver con políticas sociales de educación, por un lado, y por otro lado también de apoyo directamente en salud, más que protección social. Porque se necesita una lista de personas que cuiden, porque también hay que saber quién está protegiendo a los niños y a los ancianos de tercera edad. Ya, esto estoy totalmente de acuerdo y la sala cula universal, idea de los gobiernos pasados, ahora sí aparece en esta idea, digamos, de la nueva reforma. ¿Qué es lo que yo criticaba en la antigua reforma? Había un beneficio social directo que hablaba de lo que era la disminución de la renta imponible. Eso era sumamente complejo. Es decir, una persona podía rebajar de sus impuestos en el año 450 y 550 al mes por cuidado de la familia, que es justamente lo que pasaba antes, y eso era interesante, que eso es lo que puede seguir, pero también había un tema del arriendo. Era arriendo 450 y por cuidado 550. Estoy de acuerdo con los 550 o 450, que al final quede el cuidado de la familia que tenga que ver con la sala cuna o alguna situación de tercera edad, pero no así los 450 por arriendo. Yo lo expliqué en un ejemplo y aquí lo coloco, disculpen que haya ocupado un Excel, pero lo saqué con la renta el año pasado, entonces coloco una persona que tiene un ingreso mensual de 2 millones de pesos y que arrienda un inmueble y lo colocaba justamente en una comuna emblemática que era Ñuñoa. ¿Qué es lo que estaría cobrando? Estaría cobrando justamente un ingreso de arriendo de 800.000 pesos, puede rebajar 350. Él tiene un ahorro final de, o sea, de 336. Es decir, si le cobran un arriendo de 350, él casi está pagando 11 meses y se ganó gratis un mes. Y lleva una persona que está con un ingreso mensual de 2 millones. Aquí están todos los cálculos, tal vez voy a pasarlo rápido, pero así está con los cálculos del año pasado. ¿Qué pasa también? Yo pongo una persona que puede ser la persona que le está arrendando, que sea una persona pensionada. Le va a subir el costo de la pensión. Si esa persona está pensionada o gana un ingreso de 800.000 pesos, que puede ser una persona que haya sido profesional y que haya trabajado bien en su tiempo y que haya ahorrado y que esté ganando entre 800 y 600.000 pesos. Al final puedes pagar impuestos ya de 168.000 pesos porque tendría que estar tomando ese arriendo como parte de su, ¿de qué cosa? De su ingresos que pueden ser de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo me quejaba, decía, claro, le estamos dando facilidades a profesionales jóvenes para que arrienden en lugares mejores que ellos puedan arrendar y no va con una situación especial, por ejemplo, mujeres o grupos que tengan, digamos, una situación de, de facilidades para lo que es la sala cuna, etcétera, que por obligación, o mujeres solas, que tengan la posibilidad, digamos, de rebajar. Simplemente era para todo. Y eso justamente fue lo que en su momento yo rechazaba. Yo decía, esta norma se está haciendo, ¿para qué? Para los jóvenes universitarios, que muchos de ellos tal vez ganaron la gratuidad y estudiaron gratis, y más encima los vamos a seguir manteniendo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Profesionales jóvenes, etcétera, que le estábamos dando un beneficio. Y justamente no había tope. Usted el sueldo que tenía, así que también pueden ser multimillonarios que le daban una renta a un hijo, que en alguna otra comuna también iban a recibir la rebaja el hijo.
¿Ya? Entonces, ahí hay una situación que era injusta y hay que tener cuidado si lo quieren agregar. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? Ellos van a, para financiar todo lo que ellos están hoy día asegurando, el gobierno, pensiones, seguridad social, protección social y salud, fiscalización, cumplimiento de obligaciones tributarias y la renta de las personas que van a subir los impuestos, dividendos de eficiencia y crecimiento. ¿De qué se llama la eficiencia? Los dividendos de eficiencia es lo que quede por hacer una buena gestión. Y crecimiento, el crecimiento del país a unas medidas que están ofreciendo las pequeñas y medianas empresas. Estas son las medidas que justamente completamente lo explicaron hace 2 días, recién están explicando eso. La modernización tributaria, ya lo habían dicho en la anterior. Medidas contra la informalidad no estaban. Ahora sí lo agregaron. Eso es muy importante. Por los toldos azules en Santiago, por no sé cómo se llamarán en las regiones, pero las personas informales están atacando a la persona que se formaliza y que paga IVA. Y al final dice, ¿para qué voy a pagar IVA si el de afuera no paga IVA y me está quitando clientes o está haciendo lugares más peligrosos para que sean asaltados mis clientes y se van? Entonces, desincentiva el trabajar decentemente. Por otro lado, justicia y equidad tributaria, persecución a delitos, ojalá que a todos y no que se hagan excepciones en situaciones como lo que fueron los dinero a la política, etcétera, sino que a todos se les persiga, digamos, por incumplimiento tributario. Pero, ojo, no dice mejores herramientas, pero no dice mejores fiscalizadores o mayor cantidad de fiscalizadores en algunas regiones. ¿Ya? Beneficios tributarios. Se quiere hacer una ruta del emprendimiento para el micro, pequeña y mediana empresa. Incentivos tributarios de la inversión, beneficios para la clase media. Ojo, ahí yo quiero colocar, si es beneficio para la clase media, que sean los beneficios a través de el tema sociales, pero no el arriendo, que eso va a un sector que ya es acomodado y se le quiere seguir dando algunas preventas. Aumento de impuestos. Como se los dije, a las personas en algunos régimen de impuesto a la renta general de la empresa, pero eso hasta este momento se ha cerrado la puerta. Reducción de exenciones tributarias no justificadas, ojo, pueden ir contra, por eso les coloqué en azul y les dije, cuidado, coloquen en las rentas presuntas, agrícola y camionero, porque van a ir con los camioneros por un tema que se está hablando mucho, el tema del diésel. No se van a ir contra la renta presunta. Y con los agricultores lo que van a hacer mayores fiscalizaciones, ¿ya? Pero no van a ir a sacarle en este momento lo que era la renta presunta. Pero sí hay algunas exenciones que van a quitar. Por ejemplo, puedes jugarse por el tema del diésel, que es lo que aprovechan, digamos, los camioneros, aparte de las exenciones que tienen por renta presunta. Ojo. Y aplicar la OCDE como la tributación mínima a nivel global, y esas son situaciones que se tiene que ver también de doble tributación. Ya, esto ya se lo mostré. ¿Pero por qué se los muestro? Porque yo les dije, van a cobrar, esta tabla se va a hacer, va a cambiar la tasa marginal tal vez, ya no va a ser un 26, va a ser un 25, un 24, en la otra va a ser un 32, un 33,5, el otro puede ser un 38 o 37,5 como yo decía, y el otro puede que baje a 40 o 42. Pero esto, preocúpense, esto va a ser un hecho. Puede ser que alguna más que es sin modificación, puede ser la que yo digo, la número quinta, que no debería ser tan perjudicada, etcétera. Pero esto va a continuar. Yo se los mostré con este cuadro y les dije, ojo a esto, el 52% de la población, o sea, el 88 o 89% de la población tiene el 52% nomás de los ingresos y el 47% el 11% o el 10% casi de la población. Y esto lo explico de la siguiente manera. Aquí yo lo vi por año. Y solamente viendo el tramo del 1 al 3, que el 1 es el exento, nos encontramos con lo siguiente. El 2, el que más ha aumentado hasta el año 2019. Ahora ha bajado un poco en los últimos 2 años, pero no ha bajado completamente. Es decir, mantiene sobre el 20 puntos, y los que han disminuido ha sido el tramo 3. Es decir,
tienen menos ingresos las personas que tienen esa porción de ingreso. Y aquí voy a retroceder para recordarlo. Disculpa. ¿Quién eran? Las personas que tienen el tercero, 1.700.000 a 2.878.000 han disminuido. Es decir, personas que ganaban tal vez buenos sueldos, no es que hayan aumentado y se han ido a otro tramo. Algunos de ellos se empobrecieron o perdieron trabajo. La pandemia cobró algunos trabajos de personas que ganaban buenos sueldos. Ojo, eso no se ha visto. Y eso sí está ocurriendo. ¿Ya? Y lo importante es saber que el tramo 2 es el que ha sido mejorado y que ha disminuido el tramo 1. Es decir, puede ser que el tramo 1 sí haya sido beneficiado, pero eso hay que observarlo por la cantidad. Yo la cantidad lo vimos arriba y sí ha mejorado. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense del 48.5 que yo les dije que se lleva el grupo más que tiene mayor recurso, que vienen siendo los tramos más altos, nos encontramos en la línea amarilla, representa el tramo 7 y el antiguo 8 que se fusionó con el 7 que se le cobra ahora un 35% y que se le dio el beneficio de bajarlo al 5%, acuérdense. ¿Qué pasó? Fíjense, el que ha estado recibiendo y llevándose cada vez más ingresos del país. O sea, ellos siguen ganando más ingresos y lo demuestran tributablemente. Y se han empobrecido las demás rentas. Por eso lo que yo les digo, la renta número 5, el tramo número 5, ha sido golpeado. Antes era el 10, ahora el 7.6. O sea, ese grupo sigue manteniendo la misma cantidad de personas casi, ¿ya? De que pertenecen a ese tramo, pero ha obtenido cada vez menos recursos de la torta. Es decir, los que generalmente los que han ganado más siguen ganando mucho más, de un 14 subieron al 22, han sido más beneficiados, y los de los tramos más bajos, solamente el segundo tramo, después del exento, ha aumentado su renta, en general. ¿Mm? Las normas anti-ilusión que sí están y que antes eran discutidas. Recordemos acá que esto también fue un error que se hizo en lo que fue la reforma tributaria que se rechazó. Varios tributaristas pedimos que se dividiera y que se hiciera en 3 partes o en 2 partes. Una parte tenía que ver con la anti-elusión y las situaciones, digamos, que tenían que ver con lo que era narcotráfico, alguna cosa que era perseguir. ¿Por qué? Porque era los impuestos a la renta y el tema del IVA tiene mucho de la recaudación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema del tema de la recaudación? Es que ahí hay 21.500 millones de dólares que se pierden anualmente. Eso lo dice Mike, digamos, Horvat, exdirector del Servicio de Puesto Interno, con los cálculos y con los datos que pudo sacar del Servicio de Puesto Interno. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que estas iniciativas que ahora surgen, que son las 17 iniciativas para reducir la informalidad en la economía, era algo que se debería haber hecho hace 2 años. Con eso se hacían más controles, se daba factibilidad de que tuviéramos mejores empresas, pequeñas y medianas empresas resguardadas y cobrar más impuestos. Ahora sí se está, ahora es uno de los planes. En lo otro siempre se decía, sí, vamos a colocar, pero no se decía a quién se le iba a sancionar. Se le va a sancionar a la persona que sea comercio ilegal. ¿Ya? Esperemos que llegue a eso. Una de las cosas es el impuesto verde. Se ha conversado. Hay unos puntos que está tocando. ¿Por qué? Porque dicen que nosotros nos vamos a fortalecer en el litio, en lo que es el cobre, etcétera, pero vamos a atacar un poco lo que viene siendo impuestos que tienen que ver con el CO2 y otras que se visualizan en el futuro por el tema de los distintos petróleos, etcétera, por las fuentes de los automóviles y que tengan que ver, digamos, con gastos, digamos, o sea, con contaminación. Pero al mismo tiempo, materia de productividad, se fortalece el sistema en investigación y desarrollo y, como les decía, renovable, hidrógeno verde y la economía digital, el litio y el cobre van a ser beneficiados.
Eso está y tiene que ver con esto que se llama los impuestos verdes, pero también un desarrollo de lo que es la política verde en esos aspectos. Y se va a ayudar a las empresas que están en ese. ¿Mm? Ojo, y esto es para terminar. Recuerden algo, ustedes que son contadores, ustedes que son contadores auditores, porque hay personas aquí del colegio que son contadores auditores ya. Hay algo que aquí no se ha comentado. Nosotros ya entramos al reporte integrado y los reportes integrados están sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Que son estos 17 puntos que justamente los conversó el profesor, digamos, Leighton, Eduardo Leighton. Ojo, estos objetivos, ustedes, si son contadores auditores o si son contadores generales, el día de mañana los tienen que reportar. Y bajo ese sentido, hay muchas de las políticas que se está planteando, hasta la fracasada. Por ejemplo, lo que era el océano turquesa. Esa era una que tenía que ver con el punto 14. ¿Ya? No sé si se va a retomar, pero justamente aquí hay situaciones que sí va apuntando en forma correcta. Y bajo estos objetivos los que ahora se están desarrollando. Y eso se está midiendo a través de los reportes integrados y la norma, la NSG número 461. Así que es importante que ustedes la empiecen a estudiar. Y se los recomiendo. Y tiene que ver también con el tema tributario en forma indirecta, porque muchas de las líneas que se están discutiendo en esta reforma que yo encuentro un poco más decente, y si ahora ustedes lo suman, dice 1,030309 más 1,2, es decir, 2,7. Yo quedé muy alto, yo decía que era 3,5. ¿Ya? Entonces, agradezco a las personas que están conmigo, la red de estudio en sostenibilidad, el Centro Internacional de Políticas Públicas de la Universidad, la facultad, el diplomado que yo llevo y también al INDEP, que hoy día me dio la oportunidad de estar con ustedes, el Colegio de Contadores y la carrera Contador Público Auditor de la Universidad Alberto Hurtado. Ahí tienen mi correo y también doy la posibilidad, si es posible, que me puedan hacer preguntas para que pudiéramos discutir unos minutos más. Dejo a Javier en este momento. Gracias, Humberto. Agradecemos la presentación de Humberto. Entonces, damos la posibilidad de que alguien, si quiere expresar alguna pregunta o hacer alguna consulta a Humberto, este es el momento. Le recordamos también que esta grabación va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Está en el chat de este Zoom. Nuestro canal se llama FEN, FENUOH, de Universidad Alberto Hurtado, y va a estar disponible a partir de esta misma noche, en un breves instantes más, la charla que dio nuestro académico Humberto Borges, titulada Reforma Tributaria y Futuro. ¿Cómo está, Pueden Javier? ir. Buenas tardes. Sí, mi Te nombre es Jorge escuchamos. Avilés. Yo le quería preguntar al profesor. Eché varios temas que me entraron en la duda. Mira, primero que nada, ver si él, dentro de los análisis que ha hecho principalmente con el tema de los impuestos corporativos, si en alguna vez, porque esto todo va a funcionar si existen flujos. Y hoy en día como que cada uno de los índices y los números lo están diciendo que cada vez hay menos flujo, porque no hay inversión, no hay un incentivo real para que pudiera haber más empleo. Y no sé si él en algún momento vieron la posibilidad de bajar impuestos corporativos para poder motivar a que exista más inversión. Eso puede significar que al bajar cierto porcentaje de tasa pudiera existir aumento de recaudación. Con respecto a lo mismo, a lo mejor algún beneficio para atraer capitales del exterior, porque hoy día sabemos que se han ido muchos capitales de Chile, y si también es una opción, digamos, que hubiera sido ventajosa, si se hubiera dado algún beneficio para el retorno de capitales. Le voy a hacer las tres preguntas al tiro. La otra tiene que ver con el global, en definitiva, porque no, ¿para qué nos vamos a ver la suerte aquí entre gitanos, por decirlo de alguna manera, si las cargas tributarias son manejadas en el global y muchos de los flujos, al aumentar las tasas, se pueden quedar dentro de la empresa?
y no llegar al global. En ese sentido, a lo mejor no va a cumplir la expectativa de recaudación y van a tener que mejorar esa parte de las normas de anti-ilusión y anti-evasión. Y lo otro, ¿cómo asegurar, a ver, profesor, si me va tomando ahí en cuenta, cómo asegurar que un IVA diferenciado pudiese llegar al consumidor? Porque en definitiva, si el kilo de pan, bueno, yo soy de Ñuble original, se ve en otras realidades en regiones, Sí. si el kilo de pan vale 2.000 pesos, de alguna otra forma, ¿cómo asegurar que alguna política de IVA diferenciado llegue al consumidor y que realmente podamos traspasar que baja de 1.500, digamos? No sé si me va captando los tres puntos, si quieres se los reitero. Bueno, a grueso modo, ¿eh? Yo por lo menos que me conteste a grueso modo, yo contento. Gracias, profe. Ya. Primera pregunta que voy a contestar. Estamos bajando al 2.5, 2.7. El 8 era imposible. Yo eso lo discutí, hay gente que me llamó que yo era de derecha, yo le dije no soy imbécil. Disculpen la palabra que utilice, que fuera de vocabulario, porque era justamente lo que usted me está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es la situación? Está obligado el gobierno en este momento, por los problemas que hay directamente en la pequeña y mediana empresa que estuvo muy golpeada por todas las situaciones previas, de apoyarla. Eso va a ser inversión más desarrollo. Ahora el tema es que no hay que poner intermediarios por el tema de las fundaciones, lo digo en forma directa. Porque muchas veces se ocupan intermediarios, cosas así, eso ya está muy difícil, tiene que ser muy regulado y todavía no ha estado funcionando el Consejo de Auditoría, ¿ya? Que tiene que funcionar, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esa situación son situaciones que se tienen que regular. Ahí se va a empezar a manejar la máquina. Algo que se ha estado equivocando en general, en Chile, en otros países sí se hace, se da refuerzo a la pequeña y mediana empresa porque ahí están los trabajos. Entonces, justamente ahí está el estudio y ahí sí lo he visto. Es más, usted lo nota, si en el mismo cuadro que yo vi el impuesto global, no se afectaron los grandes, el tramo 7 y 8, al contrario, fueron beneficiados con las rebajas del 40 al 35 y siguieron aumentando sus ingresos. ¿Qué pasó con la persona de, llamémoslo clase media, pero con un recurso que pueda tener una empresa? 4 millones, 3 millones, 2 millones, empezaron a perder ingresos. Lógicamente, les cobraron impuestos, los dejaron sin dinero y más encima al final, algunos perdieron el trabajo. Entonces, si ahí usted tiene, ahí tiene el ejemplo. Usted mismo se ha dado cuenta. Entonces, ahí hay una situación puntual. Lo otro que me dice del impuesto diferenciado. El impuesto diferenciado al pan es muy difícil. Por eso que yo digo la canasta básica no. Pero sí a los etiquetados. Vamos a los que son de fábrica. Y vamos, ahí sí podemos hacer un chequeo que lo podría hacer en forma autónoma, por ejemplo, una universidad, de hacer estudios reales por los productos que van saliendo de alguna de las empresas. Es más, y eso se lo recomiendo, las personas que puedan meterse a la Deutsche Welle, que es, digamos, el noticiero alemán, pero está en español también. Hay muy buenos reportajes donde algunas empresas nos han mentido por años sobre el tema del azúcar, que se hicieron estudios en su momento, que lucharon mucho contra el huevo. Y decían estudios en contra del huevo, y al final el huevo es más nutritivo que comerse en la mañana un cereal, pero con N cantidad de azúcar, de chocolate, etcétera, que con eso estaban drogando a los niños. Así se descubrió. Y que cuando eran adultos buscaban más azúcar y justamente compraban los productos de ellos, porque habían hecho estudios. Eso es un reportaje que sacó la Deutsche Welle. No voy a nombrar la empresa por temas puntuales, pero la Deutsche Welle dice qué empresas más encima están detrás de eso. Esas son las que yo digo que hay que perseguir. El diferenciado, como lo hace en España, sí, ahí va a haber corrupción, porque no tenemos cómo controlarlo. Pero sí podemos ir por las grandes empresas que están haciendo productos que son dañinos para la salud. Y también educación. Por eso que a mí me molesta cuando me dicen a mí, no, es que esto no se puede, no por lo que usted me dijo, porque usted me apuntó, justamente me dio en la llaga, en lo que me podía dejar hablar y con eso responderle, sino que la situación, ejemplo, como lo dice el gobierno cuando dice, oh, eso no se puede. Falso. ¿Por qué ellos dicen que no es? ¿Cuál es el mejor recaudador? Que algo que no les dije. Del 40%
¿Quién lo recauda? Es de IVA. Les conviene el IVA. ¿Y a quién se lo saca? Hasta la señora que en su pensión tiene que ir a comprar pan. Consumidor. Entonces, justamente ahí tiene toda la razón. Por eso que hay que ir a cosas, productos dañinos. Si aquí hay que atacar los productos dañinos. Y, lógicamente, hay que reforzar la pequeña y mediana empresa. Ya. ¿Alguna pregunta más? Ahí yo creo que le respondí 2 de las 3 en forma directa. Sí, profe, el tema es extenso, pero igual había que preguntarlo para quedar un poco más claro. Sí, sí he hecho estudio en ese aspecto, pero justamente otra cosa, en cooperativa yo tengo una columna que yo hago una vez al mes. Generalmente son de probidad o temas de auditoría, pero de tributaria el 60 al 70%. Las pueden revisar y ahí están justamente los comentarios y ahí también hay datos estadísticos. Y lo otro, seguirme en los papers que están libres y están en español, por lo cual ustedes pueden verlos los que tienen que ver con tema tributario. Así que es fácil, me googlean nomás y va a salir los documentos, eso está libre. ¿Ya? Así que ahí pueden tener más detalle y justamente situaciones, ejemplo, la salud, etcétera, que yo también ahí quiero apuntar, digamos, los impuestos o las rebajas. Espero alguna otra comentario como justamente. Justamente ahí hay una pregunta de eso. ¿Cómo se llevaría un IVA diferenciado? ¿Esto no erosiona la base del IVA? Claro, va a tener que bajar, pero si baja y eso significa ahorro el día de mañana en salud, significa que el Estado está haciendo una buena política. Si el tema es apuntar aquí, a que eso es dañino. Entonces yo digo ahí, tal vez no rebajar, sino que aumentar a los dañinos. Pero diferenciarlo con el otro que se mantenga al 19%. ¿Erosiona la base del IVA? Claro que erosiona la base del IVA, porque con eso el IVA es recaudador. Entonces van a tener tal vez menos dinero o van a tener más dinero, depende. Pero es como el del cigarro. Si la gente está adicta, va a seguir comprando cigarro y va a seguir pagando más impuestos cuando aumentan el del cigarro o el de la bebida alcohólica. Solamente que ahora yo lo digo, agréguenselo al azúcar. Y puede ser un mayor impuesto, pero a las cosas dañinas. Y eso va a hacer indirectamente que voy a optar por algo menos dañino. Eso está en el chat, la pregunta. Guillermo Pinto Pérez la hizo. Y como punto general, así como para que vayamos cerrando, en el último minuto, recuerden que hay muchas de estas cosas que se están discutiendo. Lo que sí, y que por eso para mí fue un error, digamos, cómo se planteó la ley anterior, la normativa. Si se separaba en 3 partes, lógicamente ya hubiéramos tenido aprobada una parte y otras 2 que estarían viéndose y tal vez una ya estaría negada completamente, pero se hubiera avanzado. Entonces, hoy día se está quedando solamente con una parte en este momento, que sería la que se va a aprobar, casi. Y subir a los impuestos a los males, sí, pero hay que tener cuidado. En la persona hay que, ahí yo también digo, el mal llega hasta un punto. La gente que está adicta va a seguir consumiendo. Es por lo que me dicen los males como el impuesto al tabaco. ¿Ya? La gente sigue consumiendo y queda con problemas. Carácter general, ¿cómo quedarán los sistemas tributarios de las pymes? Se está pidiendo beneficio para las pymes. ¿Ya? Y quiero reflexionar algo. ¿Recuerdan ustedes lo que era el FUT? Muchos dicen, oye, un FUT, pero netamente revisado por el Servicio de Impuesto Interno, donde hiciéramos una declaración jurada mensual tal vez, hubiera sido mucho mejor que haber hecho todo esto de haber separado, rebajado y todo eso. Y perseguir justamente a los que acumulan FUT. ¿Ya? Y hacer revisiones, tener todo un equipo de estar haciendo revisiones. Que haber hecho lo que se hizo en su momento y desaparecer el FUT. Porque la gente dice, si me van a cobrar impuestos, prefiero sacar toda la ganancia en las pequeñas y medianas empresas.
Y eso se ha notado porque yo lo he visto, digamos, con empresas pequeñas, cuando se muere el dueño de la empresa, se lo deja a los herederos, y los herederos dicen, no, a mí no me interesa dejar dinero adentro si me están cobrando impuestos. Y eso es para las pequeñas y medianas empresas justamente que están con pago, digamos, mensual cuando se tiene utilidades. Entonces, o sea, anuales. Entonces, justamente eso es un tema, cuando se hizo este de sistema tributario diferenciado por distintos grupos. En otros países lo único que se hace, se baja la tasa. Si usted es mediano, se le cobra, no sé, un 20%, usted se le cobra un 25%, o se le diferencia, como en Canadá, también es un diferenciado, y va por regiones. Las regiones más extremas por el frío, para apoyar a las personas, les cobran menos impuesto a la renta. Y no a las personas, sino que, disculpen, a las empresas. Entonces facilitan que coloquen filiales o que coloquen empresas en esos sectores. Así dan empleo, así resguardan, porque indirectamente una buena empresa en algunos sectores, aunque estén congelados, ¿qué es lo que significa? Llevan inversiones para hacer buenas instalaciones, con lo cual terminan facilitando y ayudando a algunas comunidades. ¿Ya? Hay que tener cuidado, sí, con el tema de contaminación, y como les dije, eso viene. Y eso es por una situación con lo que es la ONU y con lo que es, digamos, a nivel global, por el tema del cambio climático. Entonces sí, hay que atacar a las empresas que contaminan, pero las que no contaminan y que se puedan ser factibles llevar a regiones, ¿por qué no pensamos en eso? ¿Mm? Es un tema, regionalismo. Si a mí me ven, también hay unas charlas que he hecho por regionalismo justamente basado en eso, que es un punto esencial, y eso se llama desarrollo de país. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta para ir cerrando. Ya, entonces te dejo, Javier, y yo agradezco primero a todos y a la gran oportunidad que me dieron para tener, digamos, a ustedes, digamos, escuchándome y viendo eso. Cualquier duda me la pueden preguntar por correo o alguna forma para tener la comunicación conmigo. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos entonces a nuestro académico que nos acompañó el día de hoy en esta importante charla titulada Reforma Tributaria y Futuro, que marca el inicio también de esta serie de charlas en el convenio entre la Universidad Alberto Hurtado, el Colegio de Contadores de Chile e INDEP. Agradecemos a las más de 55 personas que se conectaron a lo largo de esta charla. Actualmente quedan 42, así que les agradecemos profundamente el habernos acompañado, y también los dejamos invitados e invitadas a seguirnos a través de nuestras redes sociales para no perderse lo que serán estas próximas charlas a lo largo de los próximos meses de este convenio. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias, profesores. Terminó. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.